En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de ángulos verticales que concierne al área de trigonometría. ¿Sí? ¿Qué son ángulos verticales? Bueno, involucra mucho lo que es razones trigonométricas y en función a los triángulos notables o ángulos notables. ¿Sí? Voy a dar una pequeña explicación de los ángulos verticales. ¿Sí? No olviden reaccionar, compartir este en vivo para llegar a más usuarios, a más personas y hacer crecer este pequeño espacio que podemos compartir algunos temas, conceptos de matemática. ¿Sí? Bien, los ángulos verticales, ¿sí? Están en función a un plano. ¿Sí? En función a un plano. Acá voy a tener una persona y esta persona va a ser el observador. ¿Sí? Acá va a ser el observador. ¿Listo? Por acá puede haber, no sé, un poste se me ocurre. ¿Sí? Acá hay un poste. ¿Listo? Bien, para hablar de ángulos verticales, esta persona, imaginariamente, nosotros a veces cuando caminamos también, hacemos una forma de mirar, ¿verdad? A veces por lo general caminamos mirando directo, ¿no? Y a veces cuando queremos ver la parte alta, hacemos una especie de elevación, en este caso una especie de elevar la mirada para observar la parte más alta de un objeto o si está pasando un ave o cualquier otro objeto, ¿no? Que esté pasando por encima de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, quiero mirar la parte alta de esto de acá, ¿no? De igual manera, por ejemplo, cuando estamos caminando y vemos algo en el piso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Agachamos la mirada. A estos actos de levantar y agachar la mirada se conoce como ángulos verticales. En este caso, al momento de levantar la mirada, se llama ángulo de elevación. ¿Sí? Ángulo de elevación. Y al acto de agachar la mirada se llama ángulo de depresión. ¿Sí? ¿Y cómo se forman estos ángulos? ¿Sí? Estos ángulos se van a formar, esto de acá va a ser la línea horizontal. Esta línea horizontal, esta línea horizontal va a ser paralelo al piso o al plano en donde estoy caminando. ¿Sí? Y estas líneas de acá, la línea de color rosado y la línea de color azul, son las líneas visuales. Quiere decir, el ángulo de elevación o los ángulos de observación, los ángulos verticales se forman por la línea visual. ¿Sí? La línea visual es lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Línea visual con la línea horizontal. ¿Sí? Con la línea horizontal. En este caso, por ejemplo, para hallar la línea visual, esto va a ser, son líneas imaginarias. ¿Sí? Nosotros al momento de observar, pues, hacemos una proyección de una línea al objeto que estamos observando, ya sea de manera que está por encima de nosotros. Si está por encima de nosotros, ¿qué vamos a aplicar? Ángulo de elevación. Si está por debajo de nosotros, ¿qué vamos a aplicar? Ángulo de depresión. ¿Sí? En función a ello, ya, y estos ángulos, por ejemplo, todo esto de acá es el ángulo de observación. Es decir, por lo general nosotros cuando miramos, nuestra mirada es como fuera panorámica. ¿Sí? Vamos a observar todo este espacio. ¿Ya? Entonces, eso es un pequeño concepto de ángulos de elevación y de depresión, más conocido como ángulos verticales. Ahora, vamos a desarrollar algunos ejercicios que tengo por ahí y explicar algunos conceptos también de razones trigonométricas de ángulos notables. ¿Sí? Razones trigonométricas de ángulos notables. Los más conocidos son de 60, 30, 45, 53, 37. Esos son los más comunes, los más conocidos y los más usados, creo yo. ¿Sí? No olviden en suscribirse o darle seguir, compartir el contenido y reaccionar. ¿Sí? Reaccionen, me van a ayudar bastante a crecer en esta comunidad para seguir compartiendo estos conocimientos, ¿sí? De manera gratuita. eh, y con lo que me van a ayudar ustedes es compartiendo, reaccionando, ¿sí? Y dándole seguir. Les agradecería mucho y buenas noches a cada uno de ustedes.
Bien, iniciamos. Ángulos verticales. Tenemos un primer ejercicio que me dice que una gaviota observa un pez en el mar con un ángulo de depresión. ¿Sí? Acá me están dando el ángulo de depresión de ¿cuánto? De 60. Si en ese instante la gaviota volaba, dice, a 250 por la raíz cuadrada de 3 metros de altura. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre la gaviota y el pez? ¿Sí? Entonces, miren, en este caso me dice que la gaviota está observando. Por lo general, todo objeto va a volar en sentido horizontal, ¿verdad? Su línea horizontal. Esta de acá va a ser la línea horizontal, ¿ya? Va a ser su línea horizontal. Y la gaviota está volando recto. Esta es la línea horizontal. La línea horizontal. ¿Listo? Entonces, esta gaviota observa a este pez que está acá. ¿Sí? Observa ese pez. A esto de acá se le conoce como línea visual. ¿Sí? Esta es la línea, ya, línea visual. ¿Listo? Y nos dice que observa con un ángulo de depresión. Este ángulo de acá se va a formar acá. ¿Sí? Se forma acá. La línea horizontal con la línea visual. ¿Cuánto es el ángulo? Me dice que es de 60 grados. Listo. Y como dato me da que me dice que la gaviota en ese instante estaba volando a una altura de 250 por la raíz cuadrada de 3 metros de altura. Entonces, la altura que hay de acá hasta la base es de 250 por la raíz cuadrada de 3 metros. ¿Listo? Entonces acá miren, voy a trazar un eje horizontal también, de tal manera que esto va a ser paralelo al eje o en este caso a la línea horizontal. Y al hacer paralelo, acá va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Acá va a formar un ángulo de 90 grados. Acá va a formar un ángulo de 90. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se forman triángulos. ¿Sí? Gracias a los triángulos vamos a poder desarrollar esto de acá. ¿Ya? Miren, ¿qué les parece si esta línea de acá, a la altura, lo trazo o lo proyecto acá? ¿Sí? Lo proyecto acá. ¿Sí? Al final va a ser la misma altura, ¿verdad? La misma altura. Entonces acá tengo un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo y a la vez notar. Si este ángulo de acá es 60, ¿sí? Si ese ángulo es 60, ¿cuánto es el complemento de 60? Es decir, ¿cuánto le falta a 60 para hacer 90? Le falta 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo, acá ya tengo 90 y en todo triángulo se va a cumplir de qué? Que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, si tengo 60, este de acá debe ser 30. Listo. Ahora, para aclarar algunas cositas, algunos aspectos, voy a hacer un triángulo. Digo, ¿listo? Este ángulo de acá es 60 y este es 30. Como son triángulos notables, ¿sí? Como son triángulos notables, digo, opuesto a 60 es k por la raíz cuadrada de 3, donde k va a ser una constante. ¿Sí? Esa constante puede variar. Y opuesto a 30 es k. Opuesto a 90, y en este caso viene a ser la hipotenusa, es 2 veces k. Bien, conociendo esto, voy a aplicar las razones trigonométricas para hallar, porque a mí me piden hallar cuál es la distancia que separa a la gaviota del pez. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia, mis? Es decir, esa distancia quiero hallar. ¿Sí? Quiero hallar esta distancia o la línea visual. ¿Sí? En este caso quiero hallar esta distancia que separa. ¿Sí? ¿Cómo hallo la distancia? Entonces digo, voy a aplicar, por ejemplo, puedo aplicar razones trigonométricas o lo más fácil que puedo hacer, como en este caso me están dando, me dan esto de acá, me dan la altura, 250 por la raíz cuadrada de 3 metros.
Por ejemplo, ¿qué razón trigonométrica se relaciona? En este caso será este de acá, es el cateto opuesto respecto a este ángulo, y en este caso viene a ser la hipotenusa. La razón trigonométrica es el seno, ¿sí? El seno de 60. Entonces voy a hacer lo siguiente, digo acá. Aplicando la razón trigonométrica, diré, el seno de 60 grados, ¿a qué va a ser igual? A 250 por la raíz cuadrada de 3 sobre la distancia. En este caso, la distancia viene a ser la hipotenusa. Entonces, ya acá tengo que la distancia, sí, esto acá lo voy a borrar. Y acá tengo que la distancia, ¿ya? Entonces digo, multiplico, voy a poner que la distancia es igual a ¿qué? A 250 por la raíz cuadrada de 3 sobre el seno de 60. Listo. Y el seno de 60, razón trigonométrica, ¿sí? Digo, el seno de un ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, 60, ¿quién es el cateto opuesto? De acá, ¿sí? ¿Quién es la hipotenusa? 2K. Entonces quiere decir que el seno de 60, en este caso, será el cateto opuesto es K por la raíz cuadrada de 3 sobre 2K. Quedándome raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces acá, reemplazo, digo acá, la distancia va a ser igual. Copio esto, digo, copio el de acá, será 250 por la raíz cuadrada de 3 sobre el seno de 60. Ya vi que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Sobre 2. Acá pues hay un temita fácil de hacer, como este es el denominador principal, digo, hago extremos y medios, es decir, voy a multiplicar este valor por el de acá y este valor por el de acá. De tal manera que me va a quedar que la distancia va a ser igual. Al multiplicar me va a quedar 250 por la raíz cuadrada de 3, todo esto por 2, ¿sí? Por 2, sobre la raíz cuadrada de 3. Y miren, ven. Lo que se puede hacer acá, ¿sí? Lo que se puede hacer acá, miren, simplificar esto de acá. Como están multiplicando, lo puedo simplificar. Ahora digo, 250 por 2 ya es una operación rápida de hacer. Me queda que la distancia que separa la gaviota del pez es de 500 metros. ¿Sí? Es de 500 metros. ¿Sí? Como pueden ver, ya está. Entonces, conocer las razones trigonométricas es fundamental acá. ¿Sí? Es fundamental. Listo, ya vieron que podemos aplicar las razones trigonométricas acá. En este caso hemos aplicado el seno. Todo depende de qué lados me den. Si me dan el cateto opuesto, si me dan el cateto adyacente, si me dan la hipotenusa. Para hallar esto de acá siempre tienen que darme dos lados. Ya sea el cateto opuesto, ya sea el cateto adyacente, ya sea la hipotenusa. ¿Listo? Continuamos. No olviden reaccionar, compartir, ¿sí? Me van a ayudar bastante. Seguimos. Tenemos el siguiente ejercicio que me dice que un niño de 1.5 metros de altura o de estatura divisa una piedra en el suelo con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿Cuál es la distancia entre el niño y la piedra? Bien. Entonces, ahí tenemos al niño y la piedra. Bueno, como conocemos que cuando caminamos, por lo general nuestra mirada siempre va a estar hacia adelante, ¿sí? Es decir, de manera horizontal. Y acá tenemos lo siguiente, ¿sí? Este de acá va a ser el plano, el piso, ¿sí? Estos de acá, esta línea de acá con la de acá son paralelas, ¿sí? Es decir, esta es la línea horizontal. Y esta de acá es el piso, no el plano. ¿De acuerdo? Dice que este niño observa a esta piedra que lo ven por acá, ¿sí? Observa esa piedra. Y me dice que observa con un ángulo de depresión. Ah, un ángulo de depresión. Entonces quiere decir la mirada, ¿sí? Agacha la mirada en pocas palabras, ¿verdad? Hablar ángulo de depresión es agachar la mirada o bajar la cabeza para poder mirar lo que tenemos en el piso. ¿Listo? En este caso me dice que es de 30. Pero este niño, ¿sí? Este niño me dice que tiene una estatura de 1.5
de 1.5 metros de estatura. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar que desde el piso, bueno, su estatura es 1.5, ¿no? Bueno, se va a considerar esta altura de acá. Ya, se va a considerar esta altura. Entonces digo, de preferencia me conviene, bueno, acá voy a hacer hasta ahí nomás. Sí, le voy a hacer hasta ahí. Vamos a despreciar lo de arriba. Ya, este es 1.5 metros. ¿Listo? Entonces, acá voy a trazar esto de acá. Esto de acá, esta línea que acabo de trazar de rosado, es paralela a esta otra línea que es la altura o la estatura. Entonces, de acá será 1.5. Entonces, en este caso me piden hallar. Bueno, creo que lo voy a dejar acá nomás. Sí, a ver, creo que lo voy a dejar acá nomás. En este caso, a mí me piden hallar la distancia que hay de la piedra, que está acá. Este es el objeto observado, al niño. Es decir, me piden hallar esta distancia. A ver, voy a ver si lo puedo hacer acá. Esta distancia que estoy resaltando de verde. ¿Sí? Esa distancia me piden hallar. ¿Sí? Me piden hallar esta distancia. ¿Cuánto es la distancia? Es lo que vamos a hallar ahorita. ¿Cuánto mide? ¿Sí? ¿Cuánto mide? La B dice 2 metros. Ya, excelente. Entonces, hallamos. Ahora, mire, si ustedes se dan cuenta, el ángulo está acá. Y acá tengo otro ángulo, ¿ve? La pregunta es, ¿qué ángulo será este de acá? ¿Sí? Ahí entra a tallar otros conceptitos que lo voy a anotar por acá, en este espacio. Cuando yo tengo estas dos rectas son paralelas, la recta L1 y la recta L2, digo, la recta L1 es paralela a la recta L2. Y tengo una recta secante que corta por ahí. ¿Sí? ¿Qué se cumple? En este caso, digo, si este ángulo de acá es alfa, el ángulo opuesto y alterno a él, ángulo interno, ¿sí? Este de acá también será alfa. Es decir, es el mismo. Ya es el mismo. Entonces acá tengo 37. Quiere decir que este ángulo de acá debe también medir 37 grados. Por esto de acá. Ángulos, si me recuerdo, es internos alternos. ¿Sí? Se forma este tipo de Z, miren. Tanto así como al otro lado. ¿Listo? Entonces, dicho esto, tengo 37. Ahora sí, aplico. ¿Qué me piden hallar en este caso? Me piden hallar, en este caso, para esto de acá es el cateto adyacente. Y esto de acá viene a ser el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente, ¿verdad? Entonces voy a leer. Entonces, la tangente de 37, ¿a qué va a ser igual? Según lo que tengo acá, esto de acá es igual a la estatura del niño, que es 1.5 metros, dividido entre la distancia. Entonces me quedo con la distancia y acá me voy a quedar con 1.5 sobre la tangente de 37. Nuevamente, acá, para hallar la tangente 37 es un triángulo notable que lo voy a anotar por acá. ¿Ya? Este triángulo de acá es un triángulo notable también de 37 y 53. ¿Sí? 37 y 53. Opuesto a 37 es 3, opuesto a 53 es 4 y opuesto a 95. En función de esto ya puedo hallar lo demás. ¿Sí? Entonces digo acá 1.5 sobre 37, 50, es decir, la tangente de 37 es 3 cuartos. Nuevamente, hago extremos y medios, ¿ven? Esto multiplico acá. Este 1 que lo acabo de agregar, multiplica acá. Me va a quedar que la distancia es igual a 4 por 1.5 dividido entre 3. ¿Ya? Y sacando cálculos, me queda lo que decían hace un momento, 2 metros. Quiere decir que de la piedra que está acá hacia los pies del niño hay una distancia de 2 metros. ¿Sí? Hay una distancia de 2 metros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa B. Sí, la alternativa B. Continuamos. No olviden reaccionar, compartir. Continuamos. Tenemos el siguiente ejercicio, que me dice que un piloto de un helicóptero viaja en línea recta y horizontalmente. Divisa en
entierra a una persona. Acá hay un error de tipeo ya. Entierra a una persona con un ángulo de depresión igual a 53 grados. ¿Sí? Igual a 53 grados. Si luego de recorrer 900 metros se encuentra por encima de la persona, dice, calcula la longitud de la primera visual. Listo. Bien. Entonces, acá tenemos al helicóptero. ¿Sí? Tenemos el helicóptero. Bien. Dice que desde este helicóptero, que voy a hacer un poquito más pequeño. Ya, desde este helicóptero, que me dice que está volando en línea horizontal, es decir, está volando así. ¿Listo? Está volando así. Dice que se divisa, desde este instante, se divisa una persona que está acá. ¿Sí? Se divisa a una persona. Voy a ponerle hasta acá. ¿Listo? Hasta ahí. Listo, se divisa esta persona. Ya se está observando esta persona. Me dice con un ángulo de depresión de 53 grados. Ya con un ángulo de depresión, es decir, de depresión es de 53 grados. Ahí está. Y además me dice, si luego de recorrer 900 metros se encuentra por encima de la persona. Es decir, este helicóptero viene, que estaba inicialmente acá, viene y se traslada acá. ¿Sí? Está por encima de la persona. ¿Listo? Entonces acá se ubica y acá estaría por encima de la persona. ¿Verdad? Estaría por encima de la persona. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces me piden hallar la longitud de la primera visual, es decir, desde acá. Este era inicialmente, ¿verdad? Me piden hallar esta distancia de acá. ¿Sí? ¿Cuál será esa distancia? Pero me dan que avanzó el helicóptero, ha tenido que avanzar 900 metros para ubicarse por encima de la persona. ¿Sí? Desde el inicio, desde que observó, avanzó 900 metros. ¿Listo? Entonces me pide ya la distancia. Ahora, ¿qué razón trigonométrica? Nuevamente, es un triángulo de 53 y 37. Ya vimos anteriormente 53 y 37, ¿verdad? ¿Qué razón trigonométrica se relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente? En este caso, para 53, este es el cateto adyacente y este viene a ser la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica se relaciona? Se relaciona el coseno. ¿Sí? Se relaciona el coseno. Entonces diré acá, para hallar la distancia voy a aplicar el coseno de, correcto, el coseno, Ariana Lucero. Ya se relaciona el coseno, ¿verdad? Entonces diré, el coseno de 53, voy a cambiar de color, ya el coseno de 53, ya el coseno de 53, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 900 sobre la distancia, ¿sí? Sobre la distancia. ¿Listo? 3/5, correcto. Seguimos, entonces digo la distancia, voy a cambiar de color ya para que no se esté mezclando acá la distancia, voy a ponerle de rosadito. Ya, entonces acá voy a cambiar de color. Ya, distancia. Entonces digo, me quedo, multiplico, digo, la distancia va a ser igual, acá queda 900 sobre el coseno de 53. Nuevamente digo, distancia es igual 900 sobre el coseno de 53, ya por ahí Ariana le dijo, es 3/5, miren. Acá está. Este es el opuesto, este es el adyacente y este viene a ser el hipotenusa. El coseno será 3 sobre 5. ¿Listo? 3 sobre 5. Veamos si es que su respuesta es acertada. Será 3/5, ¿verdad? 3/5.
Nuevamente voy a multiplicar. Acá coloco un unito. Multiplico 900 por 5, esta de acá. Hago lo siguiente, a ver. Me va a quedar 900 por 5 sobre 3. Simplificamos tercia 1, tercia 300. Y 300 por 5, la distancia es de 1500 metros, ¿verdad? 1500 metros. ¿Listo? Sí, estos ejercicios hay un drive que subo, todos los ejercicios que he ido haciendo los en vivos, los estoy subiendo. En un momento comparto en mi página principal un enlace para que se unan al canal de WhatsApp y ahí está el enlace del drive, ¿sí? Termino el live, lo subo, ¿sí? Termino el live y lo subo, ¿sí? Excelente. Entonces, acá nos da 1500, ¿sí? 1500, la alternativa